Sí, Roberto, y la última pregunta, ¿no? Cuando todo el mundo habla de sostenibilidad, desarrollo sostenible, y la pregunta sería cómo es posible, ¿no? El desarrollo sostenible cuando vivimos en un mercado global, en un mercado, digamos, capitalista, ¿no? ¿Cómo lo ves esa vía, ese camino, o qué visión tienes tú al respecto? Sí, bueno, yo también siempre, no sé, me ha parecido que ahora mismo, y llevamos ya tiempo, se antepone la retórica a los contenidos. Es decir, se utiliza mucha palabra, pero con bastante sentido hueco, ¿no? Sostenibilidad, claro, hay que desgranar qué es la sostenibilidad. Y es un tema que más de una vez digamos, invitado a hacer una reflexión, ¿no? Y yo creo que en estos conceptos de conservación de medio natural, sostenibilidad y tal, que como digo, convendría desgranar y profundizar mucho, creo que hay aspectos que tienen que ir de la mano y creo que lo he adelantado en la pregunta anterior. Es decir, primero, la sostenibilidad tiene que ver con la conservación del medio natural, la preservación de la población en ese medio natural y con la ecología. Y todo esto tiene que tener un sentido económico. Es decir, no se puede contraponer. Toda sostenibilidad que sea antieconómica, en mi opinión, está abocada al fracaso. La sostenibilidad tiene que ser económica también. ¿Por qué? Porque lógicamente, como bien dices, la definición casi en el siglo XXI de qué es una persona, como decía algún filósofo, ¿no? Somos fundamentalmente animales económicos. Con lo cual, tiene que ir de la mano. Y hay una cuestión también que para esto que quiero salir al paso, y es, tradicionalmente, en los últimos años, se ha contrapuesto el concepto de ecología al concepto de biotecnología. Yo creo que no. Yo pienso que ya es momento de que se establezca una alianza necesaria entre la ecología y la biotecnología. Porque la biotecnología nos puede permitir que la actividad productiva agropecuaria pueda ser ecológica y económica al mismo tiempo. Y para eso yo creo que las prestaciones que puede hacer la biotecnología son fundamentales. Lo que pasa es que, bueno, hay a veces un sentido, en mi opinión, de ecología confundido, pensando que la ecología es abandonar total y absolutamente a la espontaneidad, al medio natural, para que se comporte por sí mismo. Esto nunca ha sido así. O sea, el medio natural hay que educarlo para que sea ecológico. Un medio natural no educado no es ecológico. Y para educarlo se necesitan personas y se necesitan proyectos y se necesitan programas de sostenibilidad de ese medio natural. Insisto, y yo creo que aquí la biotecnología puede ser un aliado necesario, creo que es un aliado necesario, y todo ello, lógicamente, va a ir en concordancia también con las expectativas económicas del sector y de las personas que viven del sector. Eskerrik asko, Roberto.